Pues nada, bienvenidos a todos. 2 años después de nuestro anterior congreso nos volvemos a juntar, que siempre creo que es un buen motivo para ver cómo estamos todos, cómo está la profesión y, bueno, y en este caso hablar del tema del agua, que entendemos que es fundamental. Bueno, gracias a todos los ponentes, a todos los patrocinadores y a todos vosotros por acudir. Vamos a empezar 2 días intensos. Yo creo que vamos a poder aprender mucho, vamos a poder compartir muchas experiencias, que yo creo que es una de las cosas que más debemos intentar los periodistas. Y bueno, vamos a comienzo de la inauguración oficial. Os recordamos que en redes sociales estamos con el hashtag Congreso Apia, con que vamos a ver si entre todos somos capaces de poner el periodismo ambiental en un trending topic, o como se llame ahora con esto de la X, que no sé si se llama así o no. Con que os animamos a que compartáis vuestras sensaciones, vuestras experiencias a través de las redes sociales y, bueno, y en todos aquellos canales que podáis participar, que eso será bueno absolutamente para todos nosotros. Pues vamos a hacer una inauguración oficial, vamos a contar para ello con el actual secretario de Estado, ¿no? Podemos decirlo así, que es Hugo Morán, con el presidente de la asociación, de la FAPE, Miguel Ángel Noceda, y con nuestra presidenta María García de la Fuente. Y, bueno, este es el comienzo, con que cuando queráis. Gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Qué alegría, la verdad, qué alegría veros aquí. Secretario de Estado de Medio Ambiente, querido Hugo, muchas gracias por estar un año más con nosotros. Presidente de la FAPE, querido Miguel Ángel, muchas gracias por acompañarnos en este 15º Congreso de Periodismo Ambiental. Y muchas gracias a todas las compañeras y compañeros por estar un año más en esta cita que los periodistas ambientales preparamos con tanto cariño. Queridas compañeras, compañeros, periodistas, comunicadores, amigos, amigas, muchas gracias por venir a este congreso, que como sabéis es tan especial, y gracias a los que nos seguís a través de streaming también. El último congreso de Apia pusimos el foco en la salud humana y la salud ambiental. Salíamos de una pandemia, la del COVID, que nunca olvidaremos, y en estos últimos años hemos vivido 2 pandemias, la sanitaria y la emergencia climática. La primera fue devastadora, y la segunda, más calladamente, también lo está siendo. Además de estas 2 pandemias globales y ambientales y con impacto directo en la salud humana, los periodistas sufrimos otra pandemia más, la de los bulos, mentiras, manipulaciones, desinformación. Esta pandemia se extiende por las redes sociales y los periodistas, además de hacer nuestro trabajo con rigor, como siempre, y contrastando fuentes, también nos hemos convertido en verificadores. La pandemia de los bulos es también dañina, ataca a la democracia y merma la confianza en la información. En este 15º Congreso Nacional de Periodismo Ambiental que hoy inauguramos, hemos querido poner el foco en el agua. El cambio climático está alterando ya nuestro entorno más cercano. No se trata de mirar solo a la Antártida, sino que lo tenemos en la puerta de nuestra casa. Los ciclos del agua están cambiando, las sequías cada vez más extremas y las lluvias torrenciales cada vez más frecuentes son una consecuencia directa del cambio climático que ya estamos viviendo en nuestro día a día. Hemos elegido el lema «El agua cuenta» porque transmite el mensaje que necesitamos el agua para todo. Hay que tener en cuenta la huella hídrica al generar energía, al producir alimentos, al fabricar ropa, electrodomésticos, vehículos. Y el agua también nos cuenta la sociedad en la que vivimos, si somos eficientes o las costumbres que tenemos. Y de cómo los periodistas contemos estos retos a los que nos enfrentamos con el agua dependerá la conciencia ambiental que queramos crear. En este contexto, y dada la situación de especial exposición de España a la sequía y a las lluvias torrenciales, queríamos reflexionar en este congreso sobre cómo lo comunicamos. Porque los periodistas tenemos una responsabilidad sobre cómo llega ese mensaje a la ciudadanía. Y si queremos hacer un periodismo de sucesos, o bien mejor optamos por el periodismo de análisis. En este congreso también queremos conocer durante estos 2 días casos de éxito en diferentes sectores que nos pueden ayudar a entender cómo el agua es un bien esencial para la vida, pero también para la economía circular y la transición energética. Los periodistas explicamos
la realidad y tratamos de enseñar las nuevas normalidades. Somos los encargados de explicar qué significa transición ecológica, transición energética, huella hídrica, huella de carbono. Los ciudadanos conocen en muchas ocasiones por primera vez esta terminología cuando sale en los medios de comunicación. Y por eso, para que la transición energética tan necesaria se lleve a cabo implicando a todos y a todas, los periodistas somos esenciales. El periodismo ambiental busca influir y concienciar para que las administraciones y los gobiernos tomen decisiones con criterio ambiental, para que las empresas adopten medidas con criterio ambiental y para que los ciudadanos compremos con criterio ambiental, pues los periodistas ambientales somos necesarios. Quería también recordar hoy a un compañero que este año no va a poder estar con nosotros, Gustavo Matías, que dedicó su vida al periodismo, primero de agencia y luego de prensa escrita. Y también quería tener un recuerdo especial para nuestros compañeros que, desempeñando su trabajo como periodistas ambientales, se juegan la vida. En muchas regiones del planeta, el medio ambiente sigue siendo solo de unos pocos, no del bien común. E informar sobre los delitos que se cometen contra el medio ambiente puede llevar a la muerte. Para terminar, quería agradecer el trabajo constante y desinteresado del comité organizador del Congreso, que desde enero de este año lleva preparando un programa redondo. Muchas gracias a Rosa Tristán, la coordinadora del Congreso, a Piluca Núñez, a Irene Baños, a Sandra Sutherland, a César Javier Palacios, María José Aguilar, José Antonio Quirce, Pepe Verón, Luis Guijarro, Covadonga Gala, Carlos Vallecillo, Maribel Orgaz, Óscar Menéndez y a Pablo Montiel. Y este congreso no hubiera sido posible sin el apoyo de Red Eléctrica, de IOVE, de SIGAUS, de Signus, de Aqualia, de Covidrio, de Sigfito, de Sigre, de Estrella Damm, de Oriva y de Triodos. Gracias a estos 11 patrocinadores por entender la importancia de la comunicación ambiental. Mañana por la tarde, a mediodía, tendremos la entrega de los premios Vía Apia y Vía Crucis, que reconocen las buenas fuentes informativas que facilitan el trabajo a los periodistas y a las que ponen trabas o lo dificultan. Esperamos que disfrutéis de este congreso tanto como lo hemos hecho nosotros preparándolo. Y muchas gracias por estar hoy aquí. Buenos días, secretario de Estado, María, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias por haberme invitado a intervenir en la inauguración de este, que veo que es el 15º congreso, lo cual es un número de esos que llamamos redondos, ¿no? Es habitual que la FAPE intervenga en vuestros congresos. He visto que tanto en cada 2 años ha intervenido mi predecesor. Yo soy presidente de la FAPE desde el año pasado, por lo tanto, esta es la primera vez que tengo el honor de venir aquí. Hay muchas caras que conozco a lo largo de la profesión, aunque yo soy periodista de información económica, periodista económico, y vosotros ambientales hemos coincidido bastante por ahí con algunos de vosotros. Habéis escogido acertadamente el tema del agua y sobre todo habéis acertado también en el lema, ¿no? El agua cuenta, porque en un mundo en el que los periodistas tenemos que contar, pues viene muy bien el enganche del agua. El agua cuenta, y por supuesto que cuenta tanto que en estos momentos es uno de los, digo yo, de los principales problemas que tiene la humanidad, y por lo tanto una de las primeras obligaciones que tienen los periodistas que se dedican a contar sobre temas ambientales, ¿no? Pero bueno, no me corresponde a mí hablar ante periodistas especializados en la materia, explayarme sobre estos temas, ¿no? Y subrayo lo de periodistas acreditados porque es lo que necesitamos en estos tiempos realmente convulsos, ¿no?, en los que las campañas de desinformación, de polarización política, la escasa transparencia, los discursos virulentos
de odio y de cuestionamiento de todo, y en vuestro caso también de las ciencias y del cambio climático y todas estas cosas, pues es importante que estéis ahí los periodistas de información ambiental para contar las cosas como pasan, no como algunos quieren que pasen, ¿no? Porque seguimos padeciendo esa avalancha de desinformación. La vivisteis, tú hacías mención antes, María, en el COVID, a los años del COVID, lo vivimos con las vacunas y que se mezclaron muchas mentiras y conspiraciones. En estos momentos, además, estamos viviendo también momentos realmente convulsos, con revueltas y cosas parecidas, sobre todo en el terreno político, ¿no? Y en este contexto de tensión, los periodistas y los medios hemos pasado, realmente sin quererlo, a ser un enemigo para muchos actores que hay por el alrededor nuestro, ¿no? Y sobre todo en aquellos dirigentes políticos que tratan de eludir el escrutinio público con sus acciones y decisiones a través de la prensa. No nos tenemos que engañar. Cuando un determinado partido, sea el que sea, veta y acosa a los periodistas, solo tiene un objetivo: no rendir cuentas. Siempre aparece la palabra cuentas, por eso decía, no rendir cuentas a los ciudadanos para poder actuar impunemente. La FAPE y las asociaciones federadas y vinculadas, entre ellas está la APIA, o la APIA, yo no sé dónde ponéis el acento, ha plantado cara a este acoso en el convencimiento de que hay que defender la libertad de expresión y el derecho a la información que tienen todos los ciudadanos y que está recogido en la Constitución. La profesión nuestra afronta en estos momentos, lo he dicho antes, una oleada muy fuerte de desinformación, quizá la más, si miramos los últimos años, es la mayor que yo creo que ha habido en la historia, la desinformación. Siempre ha habido desinformación desde el principio de los tiempos, porque el ser humano es alguien que necesita que le cuenten las cosas y las necesita contar, y a partir de ahí ya viene siempre la tergiversación que pueda haber, ¿no? Al mismo tiempo, quiero resaltar que la sobrecarga de información que ha posibilitado la revolución digital ha creado también dificultades para distinguir la verdad de la mentira. Y los ciudadanos esperan de nosotros una información veraz, una información que sea responsable, que esté inscrita en el marco de la función democrática. Nuestro papel es imprescindible, y es imprescindible para ordenar y jerarquizar el caos informativo y ofrecer a los ciudadanos, insisto, noticias veraces, verificadas, contrastadas y que sean de interés público. Y, por supuesto, sujetas a principios éticos y deontológicos, últimamente bastante machacados también, como sabéis todos, y no hace falta que lo repita. Y ante eso, el periodismo de calidad es la mejor alternativa a todo lo que acompaña a la desinformación y a las noticias falsas, etcétera, etcétera. Lo único que puede hacer es recuperar la confianza de los lectores, oyentes, espectadores, etcétera. En ese espacio mediático que está plagado de bulos, la especialización se convierte en uno de los pilares básicos del periodismo de calidad y que, en definitiva, es la mejor ayuda para los ciudadanos. Y ahí estáis, en vuestro campo, vosotros, especialistas en la información medioambiental. Y en este sentido, también quiero destacar lo mal favor que nos hacen los políticos en la polarización política en todos los campos y, sobre todo, en el cambio climático y sus consecuencias. Y ahí se requieren también, se requieren periodistas especializados que sean capaces de resistir las presiones y manipulaciones que puede haber para elaborar la información. Voy a ir terminando y, como no podemos ser ajenos a lo que nos rodea,
debemos ejercer un papel fundamental para ayudar a promover el desarrollo en nuestro país y exigir a los gobernantes que rindan cuentas, insisto, no de cuentas, sobre aquellas decisiones que vayan en dirección contraria a los objetivos de la Agenda 2030. No quiero gastar más tiempo y simplemente deciros que a ello. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Una vez más, muchas gracias por invitarme a la apertura de vuestro congreso. Si esto sigue un poco más, acabaré sentándome ahí en lugar de aquí. Bueno, muchas gracias. Antes de trasladaros algunas ideas a las que he dado alguna vuelta en relación con el lema que habéis elegido para este congreso, se han dicho básicamente dos cosas en las intervenciones previas y solamente hacer una consideración a cada una de ellas, ¿no? Que el presidente de la FAPE, que es periodista de economía, esté aquí en la apertura de un congreso de ecología, es totalmente pertinente. No hay economía sin ecología, con lo cual es evidente que una buena parte de lo que se va a decir, se va a hablar, se va a comentar a lo largo de estas dos jornadas en este congreso, que tiene un título fundamental para un vector imprescindible para la economía de este país y de cualquier otro, como es el agua, es muy importante. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de entender que la ecología forma parte, en términos transversales, de la realidad de nuestro país, en todos los ámbitos de gestión, sea como sea. Y la segunda cuestión, que se ha repetido en las dos intervenciones, es una reflexión respecto a la dificultad que significa, que incorpora, el tener que convivir día a día con los bulos, con las mentiras, con las noticias falsas. Yo me atrevo, es cierto. Es verdad que en este país, pues probablemente el ejercicio de la actividad periodística en el ámbito del medio ambiente no es un sector de riesgo, digámoslo así, pero no es menos cierto, y así se ha dicho, que hay muchas regiones del planeta en las cuales literalmente los periodistas ambientales se juegan la vida y merece la pena reconocer esa labor y hacer un homenaje a quienes desde la profesionalidad del ejercicio de una actividad como es el periodismo están dispuestos incluso a exponer su vida para informar al conjunto de los ciudadanos. En el mundo del agua hay algo, no son bulos, no son mentiras, pero sí genera bastante riesgo a la hora de hacer una información veraz, y es cuando nos movemos en el mundo de los eslóganes. No existen soluciones sencillas a problemas complejos, y cuando se pretende resolver de un plumazo algo tan complejo como es el mundo de la planificación hidrológica, sencillamente a golpe de titular, nos deslizamos por terrenos bastante inseguros. Al final acaban generándose falsas seguridades a los ciudadanos, entendiendo que uno tiene una varita mágica para resolver en cualquier momento, en cualquier territorio, para cualquier persona y para cualquier necesidad, un problema que va mucho más allá de pretender resolver a golpe de eslogan lo que debería de ser un proceso de reflexión, de análisis, de contraste de conocimiento y de experiencia para alcanzar esa respuesta final, a la cual, bueno, pues quien tiene la responsabilidad de gestionar está obligado. Con lo cual, yo os invito a que marquéis una frontera clara
entre lo que significa la información y lo que significa el eslogan sencillo, especialmente en este mundo, ¿no? Bueno, en esta edición habéis decidido, vivís en el mundo de la información y siempre acertáis, escogéis el elemento que más moviliza a la sociedad allí cuando tenéis la responsabilidad de poner sobre la mesa un debate de actualidad. Y se comentaba, hace 2 años era la salud. Hoy en este país, no solo en este país, pero atravesamos una situación complicada en la gestión del agua, con algunos territorios especialmente afectados por la sequía. Por lo tanto, también una vez más un lema absolutamente pertinente: el agua cuenta. Y efectivamente el agua cuenta para el desarrollo económico, cuenta para la protección del medio ambiente y sobre todo cuenta para la vida. Sin agua no hay vida. Podría tratar también sobre las cuentas del agua este congreso, pero bueno, quizá a lo mejor esto puede dar para otro congreso más adelante. El agua, evidentemente, es el vector más sensible a los impactos del clima y es el indicador más fiable de la magnitud de sus consecuencias. Y en ese sentido, el hecho de que en 2022 Europa haya sufrido la mayor sequía de los últimos 500 años nos demuestra que los efectos del cambio climático ya han dejado de ser proyecciones de futuro. Pero además, los escenarios climáticos apuntan a mayores frecuencias e intensidad de estos fenómenos y existe una probabilidad muy elevada de que en España desciendan los recursos hídricos en todas las cuencas hidrográficas para finales de siglo entre un 19 y un 42%, de acuerdo con los estudios que han llevado a cabo el CEDEX y la Oficina Española de Cambio Climático. Por eso la política del agua se convierte en una política de seguridad y constituye una prioridad de acción para el Gobierno, para este Gobierno, pero para cualquier Gobierno, porque una mejor gestión del agua, unida a la aplicación de los principios de la economía circular y el convencimiento de que la biodiversidad y el mantenimiento de ecosistemas saludables van más allá de adaptarnos al cambio climático, son la base fundamental de la prosperidad, del bienestar y de la salud. En línea con ello, se aprobaron, al amparo de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, las orientaciones estratégicas sobre agua y cambio climático, que priorizan las actuaciones destinadas a la recuperación y protección de las masas de agua, el incremento de la seguridad hídrica, la lucha contra la contaminación de las aguas, la mejora del saneamiento y la depuración y el avance en la gestión del riesgo de inundaciones y sequías. Sabemos que la cuenca mediterránea es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático y ello, unido a los episodios extremos de sequía que ya estamos sufriendo, exige una gestión adaptativa. En este sentido, es ineludible ir de la mano de la ciencia para tomar las mejores decisiones y orientarnos hacia una gestión encaminada a la resiliencia. Así, tan solo en este último año hemos aprobado los planes hidrológicos de tercer ciclo, que incorporan por primera vez, de manera plenamente coherente, los nuevos escenarios climáticos que alertan de la reducción de la disponibilidad de agua. Unos planes que contemplan medidas para reducir las presiones que soportan las masas de agua, que reducen las asignaciones de agua en el conjunto de las demarcaciones intercomunitarias para evitar que continúe la sobreexplotación de los acuíferos y que definen unos caudales más ambiciosos para todas las masas de agua. Además, con el apoyo del Plan de SEAR, establecen las líneas de actuación y colaboración con el resto de las administraciones para mejorar el saneamiento y la depuración. Hemos aprobado también los planes de gestión del riesgo de inundación de segundo ciclo y estamos trabajando ahora mismo en la revisión de los planes de sequía, lo que nos está permitiendo contar con nuevas líneas de actuación para reducir los efectos que provocan estos dos fenómenos cada vez más recurrentes en nuestro país. El año hidrológico 2022-2023, que acaba de concluir, acabó con una precipitación total de 560,7 milímetros sobre el conjunto de la España peninsular, lo que supone un 12% menos del valor promedio del periodo de referencia 1991-2020, que se cifra en 640 milímetros. Se trató del 11º año hidrológico más seco de la serie y el 6º más seco del siglo XXI. Esta falta de agua
ya ha afectado a la vegetación y los cultivos y ha ejercido una fuerte presión en el abastecimiento, especialmente en determinadas zonas del sur peninsular y en Cataluña, que, según el Servicio Meteorológico catalán en su caso, vive la peor sequía de la historia por extensión, duración e intensidad. Y al mismo tiempo hemos sufrido lluvias torrenciales e inundaciones catastróficas en distintos puntos de la península que han provocado no solo cuantiosos daños, sino también víctimas mortales. Continuando con las medidas puestas en marcha para modificar la forma en la que hasta ahora nos relacionábamos con el agua, durante este año hemos dado luz verde a la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos y al Plan de Acción de Aguas Subterráneas. La estrategia permitirá reconectar un total de 3.000 kilómetros de ríos hasta 2030 a través de más de 100 proyectos de restauración fluvial, con lo que ello conlleva para mejorar el estado de estas masas de agua. Por su parte, el Plan de Acción de Aguas Subterráneas está facilitando la puesta en marcha de medidas destinadas a mejorar, en este caso, el estado de las masas de agua subterránea y sus ecosistemas asociados. No olvidemos que las aguas subterráneas constituyen probablemente el plan de ahorro de país en materia de agua que debe de estar ahí para abordar los momentos críticos de ausencia de disponibilidad de recurso. Este mismo mes se ha dado además un paso importantísimo hacia la recuperación, la protección y la recuperación de los espacios degradados, con el acuerdo alcanzado por la Unión Europea sobre el Reglamento de Restauración de la Naturaleza, una materia en la que veníamos avanzando en nuestro país con actuaciones que ya estamos ejecutando para proteger, en principio, más visibles dos espacios emblemáticos como son el Mar Menor y Doñana. Es necesario garantizar hoy agua para consumo humano, pero también para la recuperación de los ecosistemas degradados, porque ahí reside la capacidad de garantizar agua para mañana. Y coincidiendo con la presidencia de España de la Unión Europea, se ha producido un importante avance en la revisión de la Directiva de Aguas Residuales Urbanas, destinada a reducir la presencia de nuevos contaminantes en las aguas. El trabajo intenso que se ha llevado a cabo ha permitido alcanzar un acuerdo entre los Estados miembros para continuar el procedimiento de negociación con el Parlamento Europeo y la propia Comisión. No querría abrumar con demasiados datos, pero sí me gustaría resaltar que este nuevo modelo de gestión va acompañado de un importante esfuerzo inversor por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Tal como aparece reflejado en los planes hidrológicos de tercer ciclo hasta 2027, desde la Administración General del Estado, se van a invertir más de 6.600 millones de euros en materia de depuración, en más de 2.200 actuaciones, 9.000 millones de euros para garantizar la seguridad hídrica, 3.400 millones de euros en restauración de ríos y acuíferos y protección de inundaciones para preservar y restablecer los ecosistemas y la biodiversidad, y más de 1.900 millones de euros de aportación de fondos públicos que irán a la digitalización de los usos del agua a través del PERTE, orientado a conseguir una mejora en la gobernanza de los usos del agua, a la mejora de la digitalización de las administraciones hidráulicas, al desarrollo de programas de ayudas para el impulso de la digitalización de los distintos usuarios del agua y a la formación y a la innovación. El PERTE nos está permitiendo mejorar el conocimiento de los usos del agua, también para una mejor información al conjunto de la ciudadanía, para consolidar una gestión integrada de los recursos hídricos y para mejorar la eficiencia en el uso. Muy importante, el PERTE del ciclo urbano y el ciclo agrario del agua va a permitir tener acceso en tiempo real a los datos de gestión del agua del conjunto del país. Eso tiene que facilitar, entre otros, la labor de quienes formáis parte de este colectivo. Bien, estas son solo algunas de las medidas que ya hemos adoptado para afrontar con mayor seguridad este nuevo escenario marcado por el descenso de los recursos hídricos. Según el informe Transatlantic Trends de este año 2023, que examina las opiniones de los ciudadanos de Europa sobre temas de interés internacional, el cambio climático es el asunto que más preocupa a los españoles. Es más, en este último año ha crecido el porcentaje de ciudadanos que considera la crisis climática como el asunto más prioritario, pasando del 22% al 29%.
Y el barómetro de septiembre del Centro de Investigaciones Sociológicas también reflejaba un incremento de la inquietud que genera el cambio climático, con una subida de casi 10 puntos, hasta situarse como cuarto problema nacional y tercero a nivel personal. En el ámbito del agua, incrementar la resiliencia frente a los efectos del cambio climático implica contener la demanda, aumentar la eficiencia en su uso e incorporar recursos no convencionales a la gestión del agua. Todo ello requiere un esfuerzo colectivo, requiere acciones decididas, conjuntas y coordinadas con la participación de todos los actores de la sociedad, administraciones, sociedad civil, mundo de la ciencia, el sector privado y, por supuesto, los medios de comunicación. Por eso, ya antes de concluir, quisiera agradecer de nuevo la labor de difusión que realizáis, tanto a través de vuestra labor diaria como con la organización de congresos como este. Os animo a que mantengáis estas iniciativas que son esenciales para que seamos cada vez más conscientes de que nos encontramos ante un reto que requiere la colaboración y la firme implicación de todos. La información, a fin de cuentas, es la única herramienta que tenemos para conseguir llegar en términos de formación al conjunto de la sociedad, más allá del ciclo reglado de la educación. Por lo tanto, formáis parte de ese núcleo de acción formativa de país tan necesario en tiempos de transición, porque la transición no es solamente un tiempo que hay que definir, la transición es una actitud y esa actitud solamente se consigue mediante información. Así que muchísimas gracias y mucho ánimo.